Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pondré en ti enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mis amados hermanos, en el idioma hebreo, el nombre de Génesis era el Berish, cuyo significado es en el principio. Y así comienzan sus primeras palabras. La palabra Génesis, como ya dije, no proviene del hebreo, proviene de la traducción del idioma griego. Y fue el nombre utilizado en el primer libro traducido del hebreo al griego en la Biblia Septuaginta del Antiguo Testamento. El significado es origen, principio o nacimiento. El motivo fue debido a la gran expansión del idioma griego koiné por todo el Mediterráneo. Después del siglo de conquista de Alejandro Magno, muchas ciudades judías que vivían fuera de Israel comenzaron poco a poco a perder el uso cotidiano del hebreo, especialmente en lugares como Alejandría, donde la cultura griega tenía una enorme influencia. Los judíos necesitaban leer la escritura en la lengua que hablaban diariamente y así poder comprender con mayor facilidad. Fue entonces que el rey Ptolomeo II Filadelfo ordenó realizar una traducción de los textos sagrados hebreos al idioma griego durante el siglo III a.C. Su intención era incluir esta obra en la famosa biblioteca de Alejandría, considerada una de las más importantes del mundo antiguo, y así conservar también el compendio legal y religioso del pueblo judío en la lengua oficial del reino. A esta traducción llegó a conocerse como la Septuaginta o la LXL, que el nombre proviene de la antigua tradición que afirma que fueron 72 sabios judíos que participaron en su elaboración. Y esta fue la que usó nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo por la tierra, él y sus apóstoles. En este libro del Génesis, Dios nos revela el origen de muchas cosas: la creación del mundo, el comienzo de la humanidad, la entrada del pecado, el inicio de los pactos divinos y las primeras manifestaciones de la redención que más adelante serían cumplidas en Jesucristo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Génesis es el primer libro de la Biblia y también el primero del Pentateuco, los 5 libros tradicionales atribuidos a Moisés, del cual yo me atrevería a pensar y a decir que durante los 40 días que él estuvo Moisés en la presencia de Dios, no solamente él recibió la tabla de la ley y las inscripciones para construir el tabernáculo, sino que también recibió una profunda revelación espiritual sobre los orígenes de la humanidad y el plan divino. Porque en este libro Moisés escribió acontecimientos que nunca vio con sus ojos, como la creación, el huerto del Edén, el diluvio, la vida de Abraham y muchos otros sucesos antiguos, llevándonos a comprender que Dios pudo haberles revelado muchas de estas cosas mientras estaba delante de su presencia. Por lo tanto, no es de extrañar pensar
Dios abriera delante de Moisés la historia del comienzo de todas las cosas. Porque esos escritos de Moisés no parecen tan simples como un escritor inspirado por el Espíritu Santo, como muchos escritores de la Biblia. Moisés fue un hombre que estuvo expuesto a una dimensión muy profunda durante la presencia de Dios por más de 40 años. Y él estuvo en 3 periodos diferentes de intensa comunión con Dios durante 40 días y 40 noches. La Biblia no dice que la Biblia nos dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como se le habla a un hombre, a un amigo, ¿verdad que sí? Y solo en la presencia de Dios es donde vienen revelaciones profundas que muchas veces no se pueden alcanzar con el conocimiento intelectual. Alabado sea el Señor, bendito eres mi Dios. Miren, la primera vez que él estuvo bajo la presencia de Dios por 40 días y 40 noches, nos narra el libro de Éxodo. Subió al monte de Sinaí para recibir los 10 mandamientos y las instrucciones para el tabernáculo. La segunda está en Éxodo 34:28. Subió para interceder por los israelitas tras el episodio del becerro de oro. La tercera vez nos narra Deuteronomio 10:10 para recibir la segunda tabla de la ley tras haberla destruido la primera. Vamos a pensar todos juntos. Moisés sube al monte siendo un hombre simple, pero bajó cargado de revelación, de leyes, diseños espirituales, instrucciones del tabernáculo y conocimiento que ningún ser humano podía inventar por sí solo. Y lo más impresionante es que Génesis comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es como si Moisés hubiese sido llevado fuera del tiempo a contemplar el origen de todas las cosas. ¿Cuánto le gustaría pasar por ese momento así como lo tuvo Moisés? Aleluya, bendito es el Señor, alabado sea el Señor. Escuchen bien, el que tenga oídos espirituales, escucha lo que hoy te quiere revelar. Solamente en la presencia de Dios pueden venir revelaciones profundas que muchas veces el conocimiento intelectual por sí solo no la puede alcanzar. El estudio y el conocimiento son importantes, sí, pero existen misterios espirituales que solamente pueden ser comprendidos cuando el hombre entra en comunión con Dios. Te lo repito en otras palabras. Hay revelaciones espirituales que con el conocimiento intelectual jamás el hombre podrá alcanzar si no entra primero en la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Todos los hombres en la Biblia que desarrollaron una íntima y profunda comunión con Dios, se le abrió el entendimiento para comprender las cosas divinas, pero desde la perspectiva de Dios, porque desde la perspectiva humana son locura las cosas de Dios. Por eso que a Daniel recibió revelaciones durante la oración. Ezequiel vio visiones en la presencia de Dios. Juan recibió el Apocalipsis estando en el Espíritu. David escribió la profundidad de Dios a través de los salmos. Entonces, mis amados hermanos, no es de extrañar pensar que aquellos 40 días y 40 noches, y durante todos esos 40 años que Moisés le sirvió a Dios,
Dios les reveló el principio de la creación. Mis amados hermanos, sin este libro, la Biblia estaría incompleta y sería mucho más difícil de comprender, porque aquí Dios nos muestra el fundamento de muchas de las enseñanzas y doctrinas más importantes de las Escrituras. Bendito es el Señor. Se cree que el libro del Génesis fue escrito aproximadamente entre los años 1440 al 1400 antes de Cristo. Y más allá de esta fecha y de los acontecimientos históricos, Génesis nos permite conocer el corazón de Dios desde el comienzo de la historia de la humanidad. Alabado sea el Señor. En los primeros capítulos del Génesis vemos la creación del universo, el orden perfecto de Dios y luego la caída del hombre. ¿A causa de qué? Del pecado. También encontramos acontecimientos como el diluvio, la Torre de Babel, donde podemos observar tanto la justicia de Dios como su misericordia hacia la humanidad. A partir del capítulo 12, Génesis comienza a enfocarse en la vida de los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob y José, mostrándonos cómo Dios empezó a formar un pueblo y a desarrollar un plan para bendecir a las naciones a través del linaje de Abraham. Y lo más hermoso de toda esta historia es cómo Dios trabajó con personas imperfectas, llenas de errores, luchas y debilidades, pero aún así nunca dejó de cumplir su promesa. Bendito sea el Señor, aleluya. A través de la vida de José, podemos entender que aún aquello que fue planeado para destruirnos, Dios puede transformarlo para bien y usarlo como parte de su propósito. Nada de lo que le sucede a los hijos de Dios es para mal. Bendito es el Señor. No sabemos con exactitud cuánto tiempo pasó desde Adán y Eva fueron creados hasta el día de su caída. Pudieron haber sido 2 años, 3 años o incluso 100 años. Pero de algo sí estamos seguros, que la Biblia nos deja ver que desde el mismo día de la caída del hombre, Dios ya tenía un plan para darle una segunda oportunidad. Aunque el pecado entró en el mundo, también comenzó a manifestarse la misericordia de Dios. Alabado sea el Señor. Aún después de la desobediencia, Dios no abandonó al hombre. Al contrario, comenzó a revelar un plan de redención y esperanza para restaurar aquello que el pecado había destruido. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Bendito es el Señor. El libro del Génesis nos recuerda que el Dios que creó al hombre también conoce su fragilidad, su dolor y su quebrantamiento, pero aún así continúa orando para restaurar aquello que el pecado dañó. Alabado sea el Señor. Génesis no nos habla solamente del comienzo del universo, sino también del origen del orden de la vida y de todo lo que hoy conocemos. Nos revela el inicio de la creación del hombre, del matrimonio, del bien y del mal. Y también nos muestra el nacimiento de las naciones, los idiomas, la cultura, los gobiernos y aún la manera en que el ser humano comenzó a relacionarse espiritualmente
con Dios. Por eso Génesis no es simplemente el primer libro de la Biblia, es el fundamento sobre el cual comienzan a desarrollarse muchas de las verdades que Dios revela a lo largo de todas las Escrituras. El dulce salmista de Israel, el rey David, decía: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David no nos dice aquí, me visitará de vez en cuando. Dice, me seguirá. Y si hay un hombre en la Biblia que puede hablarnos profundamente sobre la misericordia y el favor de Dios y de segundas oportunidades, es el rey David. Porque aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, también le falló gravemente. David cometió errores, cayó en pecado y tomó decisiones que trajeron dolor y consecuencia a su vida. Sin embargo, cada vez que reconocía su condición de pecador, se humillaba. Su corazón se humillaba delante de Dios y allí encontraba misericordia. Eso nos enseña algo poderoso, que tener un corazón conforme al de Dios no significa que seamos perfectos, sino que tenemos la capacidad de reconocer el pecado, arrepentirnos sinceramente y volver nuevamente a la presencia divina. La vida de David nos demuestra que la misericordia de Dios es más grande que las caídas del hombre, cuando existe un corazón verdaderamente arrepentido. También nos demuestra que cuando el hombre falla, tropieza o se siente indigno, la misericordia de Dios sigue caminando detrás de él. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Bendito es el Señor. Así como le sucedió a Adán y a Eva, ellos salieron del huerto, pero aún así la misericordia de Dios no dejó de seguirlo. El hombre salió del Edén, pero la misericordia de Dios salió también detrás de él. Bendito es el Señor. Muchas personas hoy están tristes. Se sienten como Adán y Eva, al igual como se sintieron en el principio. Muchas personas sienten que le han fallado a Dios. Por eso se han escondido de Él, porque han sentido vergüenza. Y sienten que todo terminó en su vida. Se creen esa gran mentira del chupacabra. Y ellos mismos comienzan a condenarse. Sienten que ya agotaron todas sus oportunidades, que Dios no lo va a mirar más. Es cierto, mis amados hermanos, que el pecado mora en ti y en mí, que vive en la carne. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que cuando el hombre cayó del huerto del Edén, aún así Dios sabiéndolo, asimismo fue a visitarlo como cada tarde. Dios nunca ha dejado al hombre. Dios nunca se ha alejado del hombre. Fue el hombre que pecó y se escondió por miedo. Esto está en la Biblia. Yo no me lo estoy inventando. Búscalo. Eso es la palabra de Dios. Por eso Dios mandó a su único hijo. Porque Él sabía que sin Él nunca podríamos ser santos. Bendito es el Señor. Tú que me escuchas. Sí, no mires a los lados. Tú que te sientes afligido y condenado. Hoy te vengo a decir que todo no ha terminado. No todo está perdido. No te des por vencido. No le creas al enemigo. Hoy Dios te está llamando
para darte una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Arrepiéntete y busca a Dios en lo más profundo de tu corazón. Mi amado hermano, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y desde el principio fuimos creados para disfrutar de la magnífica presencia de Dios. Así que levántate y resplandece, que tú fuiste llamado para hacer luz en este mundo. Somos la luz del mundo, aleluya. A lo largo de toda la Biblia, hubieron hombres y mujeres que apelaron a la misericordia de Dios y recibieron una segunda oportunidad. Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén, pero Dios no destruyó la humanidad. Prometió redención por medio de la simiente de la mujer. El libro, aleluya, Noé halló gracia delante de Dios en medio de una generación corrompida. David cayó gravemente, pero cuando reconoció su pecado y clamó por misericordia, Dios no lo desechó. Jonás huyó del primer llamado divino, pero Dios volvió a llamarlo por segunda vez. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero el Señor lo restauró y lo convirtió en una de las columnas de su iglesia. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo enseñó el reino de Dios a través de parábolas, usando historias sencillas para revelar una gran verdad espiritual profunda. Pero en el Antiguo Testamento también Dios enseñó por medio de experiencias reales y vivencias humanas su amor redentor a través de la historia del profeta Osea y Gosmer. Dios le dijo al profeta Osea que tomara por esposa a una mujer infiel llamada Gosmer. Se cree que no era judía. Y desde el comienzo, aquel matrimonio no sería solamente una historia personal, sino un mensaje profético viviente. Gomer, la mujer infiel, representaba a un pueblo que se había apartado de Dios, que había sido infiel al pacto y había corrido detrás de otros amores. Con el tiempo abandonó a Osea y se entregó por completo a otros hombres. Se prostituyó y se alejó del pacto del matrimonio. Pero aún así Dios mandó a Osea a volver a buscarla. Y Osea reconoció los hijos que ella tuvo con otros hombres. Alabado sea el Señor. Dios hace con la vida del profeta una ilustración sobre su misericordia para ese pueblo tan rebelde del norte, donde Dios hace sentir a Osea, su profeta, que el mismo dolor que puede sentir una persona cuando su esposa o su esposo le está siendo infiel en su matrimonio, es el mismo dolor que siente Dios cuando lo rechazamos para adorar a otros dioses falsos. Qué doloroso. Cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. Pero aún así, como Dios mandó al profeta que volviera con su esposa que vivía con otro hombre, y luego la aborreció tanto que la vendió como esclava, el profeta fue, la compró y la rescató, pagando una gran suma de dinero para sacar de la esclavitud a una mujer
que lo había rechazado, traicionado. Él dio todo lo que tenía. Aquella mujer fue sometida por sus malas decisiones. Y así mismo hace Dios. Cuando clamamos en medio de nuestras angustias, de nuestro fracaso, Dios no nos guarda rencor, ni mucho menos nos reclama. ¿Por qué le fallamos? ¿Por qué lo traicionamos? ¿Por qué lo negamos? ¿Por qué lo traicionamos y rompimos su pacto? Dios sale corriendo a nuestro encuentro, así como hizo el padre de la historia del hijo pródigo. Nos abraza, nos pone un calzado nuevo, nos vuelve a dar la autoridad de hijo. Y hay una gran fiesta en los cielos. Él viene y nos rescata porque nos ama. Estas historias no solamente hablan de matrimonio ni de familia destruida. Estas historias nos revelan cómo es el corazón de Dios, que sigue persiguiendo a una humanidad infiel que se apartó de Él, pero aún así recibe una nueva oportunidad. En los tiempos de Osea, Dios sacrificó su vida, pero a nosotros nos sacrificó a su único hijo, que vino por usted y por mí y por toda la humanidad. Hemos sido comprados, al igual que Gosmé, la esposa adúltera, por un alto precio, en un lugar llamado el Gólgota, hace más de 2000 años. Así que glorifiquemos a Dios, alabemos a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro cuerpo y alma, porque ya le pertenecemos a Él por el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz del Calvario. Allí, hace más de 2000 años, fuimos todos redimidos. Busquemos al Señor mientras se deje encontrar. Llamémoslos mientras todavía está cercano. Abandonemos el malvado camino y los perversos pensamientos, para que nuestro Dios, que es tan generoso, tan bondadoso y tan misericordioso, nos perdone y recibamos de Él su compasión y su inmensa misericordia. Mis amados hermanos, desde la caída del hombre en Génesis, el pecado nos apartó de la presencia divina, pero aún así Dios nunca abandonó al hombre, ni su plan de redención. Dios hizo pacto, leyes, sacrificio, levantó a profetas y finalmente envió a Jesucristo, la simiente prometida para reconciliar al hombre consigo mismo. Imagínate que vas a un tribunal porque has sido condenado por pena de muerte y vas a pedir clemencia al juez para que revoque la pena. Los jueces se reúnen, se vuelven a reunir y dictaminan que eres culpable. Entonces su abogado se para y dice: no, él no es culpable. ¿Por qué?, preguntan los jueces. Porque hace más de 2000 años yo morí por él. ¿Cuántas personas que han sido condenadas y acusadas le gustaría escuchar esto hoy que yo te estoy diciendo? Aleluya. Así que abraza esta palabra y da un grito de júbilo. Gloria a Dios.
Bendito es el Señor. Jesucristo pagó ya por mí. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mis amados hermanos, Dios es grande. Su amor es difícil de explicar, porque es inmenso, incomparable. Así como sea, salió a buscar a su esposa, una mujer que le fue infiel y que se había dejado. Asimismo, Dios continúa y sale al encuentro de una humanidad perdida para darle una nueva oportunidad. Porque el deseo del corazón de Dios, desde el principio de todas las cosas, sigue siendo habitar cerca del hombre. Cierra los ojos, que voy a orar por ti. Jehová Dios te guarde. Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos, Cristo viene pronto por su iglesia. Que Dios me lo bendiga. Shalom, shalom.